Buenas tardes, mi nombre es Jessica Ferreira Vázquez, soy estudiante de Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo en tercer cuatrimestre. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que son los derechos humanos y la violación a estos. Los derechos humanos son aquellos derechos que están inherentes al ser humano sin distinción de raza, sexo, origen étnico, entre otras condiciones. Esto está establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, en varias ocasiones han existido violaciones a estos derechos humanos que han llevado los casos hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y otras instancias para poder encontrar resoluciones. En el presente video les voy a hablar de dos casos donde se presentan claros ejemplos de violación a los derechos humanos. El primer caso es el caso de las hermanas González Pérez, mujeres indígenas que fueron detenidas ilegalmente por la Sedena el 4 de junio de 1994 en el ejido Jalisco, en el municipio Altamirano, en Chiapas, donde fueron privadas de su libertad, golpeadas y torturadas sexualmente en repetidas ocasiones. Después de los hechos, se les amenazó diciéndoles que si denunciaban las violaciones, las iban a detener para recluirlas en el penal del Cerro Hueco. Sin embargo, el 30 de junio de 1994 presentaron la denuncia ante el Ministerio Público Federal. Injustificadamente se pasó el expediente a la Procuraduría General Militar en septiembre de 1994, donde fue archivado, justificando de que había desinterés por parte de las víctimas. Ante esta situación, al ver el desinterés del Estado mexicano al resolver este caso, el día 16 de enero de 1996, el caso llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Fue hasta el 4 de abril del 2001 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe mediante el cual se responsabilizó al Estado mexicano por la violación de diversos derechos humanos, que fueron la integridad personal, la dignidad y la libertad personal, emitiendo así ciertas recomendaciones al Estado mexicano. Sin embargo, hasta el 24 de marzo de 2014, el caso pasó a la PGR, donde se inició una nueva investigación. Como parte del proceso de reparación, el 18 de octubre de 2019 se ofreció una disculpa pública por parte del gobierno federal a las hermanas González y a su madre, pero en realidad, tras 26 años de los sucesos, del Estado mexicano aún sigue estando en deuda con las hermanas González. En este caso, los derechos que fueron violados fue el derecho a la libertad personal, en el cual nos habla el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la integridad, donde lo estipula el artículo 36, y el derecho a la dignidad, que nos menciona el artículo 5 de la Constitución. El segundo caso es el caso de Cristian Telles por desaparición forzada. Cristian Telles llevaba su camioneta al taller mecánico el día 20 de octubre de 2010 sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines en Poza Rica, Veracruz. Tras él, una patrulla pick-up y otra sedán de la policía municipal perseguían una camioneta color blanco. Cristian se orilló con su camioneta cuando las patrullas le bloquearon el paso. Mientras eso pasaba, la otra camioneta huía. El joven Cristian era estudiante de ingeniería química en la Universidad del Golfo de México. Fue bajado de su camioneta y subido a una patrulla de las que lo iban persiguiendo. Su esposa Aide, quien lo seguía en un auto, fue testigo de todos los hechos. La esposa de Cristian preguntó a dónde lo llevarían. Uno de los policías que iba en una motocicleta le hizo señas y ella, esperando respuesta, se dio cuenta que tanto las patrullas como las motocicletas de los policías desaparecieron. Desde entonces el paradero de Cristian Telles se desconoce. Desde ese entonces la madre de Cristian acudió a varias instancias para que le apoyaran a dar con el paradero de su hijo sin encontrar respuesta alguna ante tales solicitudes, llegando así hasta la ONU, donde finalmente logró que se responsabilizara al Estado mexicano por la desaparición forzada de su hijo Cristian. Aide, la esposa de Cristian, presentó un amparo por la privación ilegal de la libertad e incomunicación, pero no hubo respuesta alguna de la policía. El día 22 de noviembre se presentó una denuncia en contra de los policías que se llevaron a Cristian por privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro. En 2015 se llevó el caso ante la ONU tras agotar las demás instancias. Fue entonces que se responsabilizó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Cristian y se ordenó diversas recomendaciones. Aún se está en espera de dar con el paradero de Cristian. En este caso podemos ver que se dio violación al derecho a la libertad,
estipulado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.